Bienvenidos al trabajo práctico número 10, toma de decisiones, heurísticos y resolución de problemas, en el cual abordaremos el texto de Ballesteros, Psicología General, un enfoque cognitivo, los capítulos 24 y 25. El capítulo 24, heurísticos y toma de decisiones, y el capítulo 25, solución de problemas y creatividad. Asimismo abordaremos el texto de Madio y Morelato, autoconcepto y habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales en escolares argentinos. Inicialmente abordaremos el tema de toma de decisiones y heurísticos. Esta temática la aborda Ballesteros en su capítulo 24. En su capítulo 24, Ballesteros va a decir que la vida humana constituye una continua toma de decisiones en función de un número determinado de alternativas, ya sea a nivel personal, familiar, profesional o social. Lo que plantea es que las personas, cuando toman decisiones en la vida diaria, no utilizan un modelo normativo, ¿sí? Siguiendo la línea de Herbert Simon en 1956, que plantea que la toma de decisiones se realiza como una racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona toma una decisión, en lugar de buscar el beneficio máximo teniendo en cuenta los costos y los beneficios, lo que hace es lograr cierta satisfacción, y para esto se utilizan ciertos heurísticos. Lo que vamos a abordar es cómo las personas toman decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Lo que va a decir Ballesteros es que las decisiones se toman en general en condiciones de incertidumbre, disponiendo de poca información y a veces poco verídica. Según Ballesteros, el modelo de decisión racional es una teoría normativa con un enorme poder analítico. La persona, para tomar la decisión o tomar una decisión, utiliza una fórmula. La fórmula consiste en calcular todas las acciones posibles, ¿sí? Todas las alternativas posibles que tiene la persona, la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias, analizando así también el valor de dichas consecuencias. La mejor acción va a ser aquella que posea la consecuencia más probable de ocurrir y con más valor. La decisión va a estar tomada en función de dicha fórmula. Bien, ¿qué pasa con este modelo de decisión racional? ¿Qué consideraciones se tiene con respecto a él? Una de las cuestiones que se considera es que las personas toman decisiones que no están totalmente de acuerdo con la teoría de la utilidad. Cabe considerar que la capacidad del procesamiento de los seres humanos es limitada, tanto a nivel atencional como a nivel de memoria, por lo que se suele hacer es tomar atajos para tomar decisiones y resolver problemas. Lo que vamos a ver a continuación es qué son estos heurísticos y cuáles son, y por qué las personas toman decisiones en función de estos heurísticos que pueden llevar a ciertos aciertos, pero también pueden llevar a errores. Bien, ¿qué son estos heurísticos? Los heurísticos son atajos que van a utilizar las personas para tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, en situaciones en que la información que poseen es incompleta o inapropiada. Las personas no utilizan estadísticos, sino utilizan estos heurísticos que están muy alejados del razonamiento deductivo. Y si bien pueden llevar a juicios correctos, también pueden llevar a errores. Es decir, estos heurísticos no es lo mismo que un algoritmo y que la búsqueda exhaustiva de información, sino en realidad es buscar atajos que nos permitan llevar a tomar una decisión lo más rápido posible. Uno de los heurísticos estudiado por Kahneman y Tversky es el heurístico de representatividad. En el heurístico de representatividad, las personas consideran más probable una serie de hechos en la medida que se parecen más a una determinada clase. El heurístico de la representatividad no tiene en cuenta la probabilidad previa. Sin embargo, la evidencia indicaría que cuanto más elevada es la probabilidad previa de una determinada ocurrencia, más elevada debería ser su predicción de ocurrencia. Este heurístico tampoco tiene en cuenta ni el tamaño de la muestra, ni el principio de azar, ni la regresión a la media. El ejemplo que se pone en el texto es el ejemplo de la falacia del jugador. En la falacia del jugador, las personas esperan que si algo es por azar, no se repita muchas veces un mismo acontecimiento. El ejemplo más común es el ejemplo de la ruleta. Si el número de la ruleta cae siempre en un color rojo, la persona en su predicción dirá que la próxima caerá en un color negro. ¿Por qué? Porque considerará
o desde su razonamiento considerará que no es posible que paren el mismo color porque eso no sería representativo de las dos posibilidades. Otro de los heurísticos muy estudiados por Kahneman y Tversky es el heurístico de accesibilidad. Este heurístico consiste en evaluar la frecuencia de un hecho según la facilidad de acceso a la información que tenemos sobre él, según su disponibilidad en nuestra memoria. Es decir, se juzga la frecuencia de un acontecimiento en función de la experiencia y además de la disponibilidad, la saliencia también es un hecho que puede influir en la predicción. Vamos a poner un ejemplo de este heurístico de accesibilidad. Tversky y Kahneman en 1973 realizaron una investigación acerca de qué nombres son más frecuentes, si los femeninos o los masculinos. Para llevar a cabo esta investigación se establecieron dos listas. En una lista había en total 39 nombres, de los cuales 19 eran nombres de hombres famosos y 20 de mujeres desconocidas. Una segunda lista se establecieron también 39 nombres, pero en este caso había 20 mujeres famosas y la lista tenía 19 hombres desconocidos. ¿Qué es lo que hicieron Kahneman y Tversky? Es consultar a las personas si estimaban que en cada una de las listas había más mujeres u hombres famosos. Lo que ellos pudieron concluir es que en las listas donde había más hombres famosos se estimaban que había más hombres, pese a que la cantidad de nombres era menor. Y en la lista donde había mujeres se estimó que había más mujeres. ¿Sí? Esta conclusión tiene que ver con el acceso que tenían a la información con respecto a los nombres famosos en función de las personas desconocidas. En conclusión y en resumen, en función de lo que fuimos trabajando con respecto a la toma de decisiones, lo que se puede establecer es que las personas no siguen una lógica formal a la hora de tomar decisiones, no se basan ni en el modelo bayesiano ni en un modelo racional de análisis, sino que lo que hacen es intentar buscar atajos que le permite el cerebro para poder tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, utilizando diferentes heurísticos como son los heurísticos de accesibilidad y el heurístico de representatividad. Es decir, las personas no tienen en cuenta los datos de base o frecuencia previa con que se produce un suceso determinado y no integra esta información con la nueva información que llega al sistema, sino que lo que se busca es tomar una decisión rápida que puede tener condiciones de certeza, pero también puede llevar a errores. Una vez abordado el capítulo 24, vamos a pasar a la otra temática que se encuentra vinculada, que es la solución de problemas y creatividad, también de Ballesteros, pero vamos a utilizar el capítulo 25. La solución de problemas constituye una actividad humana fundamental, pero inicialmente pensemos, ¿qué es un problema? Siempre que deseemos lograr un objetivo que por algún motivo no podamos conseguirlo directamente, ya sea porque o bien está bloqueado o por falta de conocimiento, estamos ante presencia de un problema. La capacidad de solucionar problemas es una conducta que está dirigida a conseguir metas. Una de las primeras cosas que se consideran es la diferencia entre problemas cotidianos o problemas reales y los problemas de laboratorio. La diferencia es que los problemas de laboratorio se encuentran bien definidos, a diferencia de los problemas reales, donde Ballesteros consideran que no siempre están bien definidos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que presentan los problemas de laboratorio que permiten una mejor solución? ¿Qué significa que estén bien definidos? Primero, que hay un estado inicial, que hay una situación de partida, hay una meta, hay una situación a alcanzar, es decir, tanto se sabe cuál es el estado inicial, está muy desarrollado y está bien justificado, y una situación o meta que también está muy bien justificada. También se definen los operadores que van a permitir ir desde ese estado inicial a ese estado meta. Y la cuarta cosa que se consideran son las posibles restricciones o limitaciones que se encuentran en el problema. Los primeros estudios con respecto a la solución de problemas en situaciones de laboratorio son los estudios de Thorndike y los estudios de Kohler.
En el primero usaba como sujetos experimentales gatos que incorporaba a una caja problema en la cual el gato, para poder salir, tenía que realizar una determinada acción, la cual el gato no tenía idea de qué acción debía realizar. Lo que hacía era deambular hasta que accidentalmente encontraba la acción correcta y podía salir de esa caja. Lo que decía Thorndike es que la persona, o en este caso los gatos, solucionaban el problema por ensayo y error. En cambio, Kohler, a través de sujetos experimentales como son los monos, lo que hizo fue poner en una jaula una serie de monos y les daba un instrumento, que era un palo. Por fuera de las jaulas les ponía un plátano. Lo que hacía el mono era utilizar ese palo para poder alcanzar el plátano. En una situación experimental, lo que hizo fue poner el plátano mucho más lejos, de manera de que con un solo palo no pudiera alcanzar. Esos palos eran encastrables. Por lo tanto, lo que hace el mono es una conducta donde toma dos palos, los encastra y puede llegar al plátano que estaba puesto en el exterior de la jaula. Lo que va a decir Kohler es que los monos resolvieron este problema por insight. Bien, ¿cuáles eran las diferencias entre ambos enfoques tradicionales? En el primer enfoque, que era el de la caja problema de Thorndike, lo que se considera es que no se proporcionaban pistas, sino que accidentalmente el gato encontraba la solución del problema. Mientras que en los monos de Kohler, el objetivo distante disponía de elementos, el mono, para solucionar el problema. Es decir, en este segundo ejemplo, que tiene que ver con el objetivo distante, que es el estudio de Kohler, había un objetivo, que era alcanzar la fruta. Se descompone el problema en subtareas, es decir, un solo palo no alcanzaban, entonces se disponía de dos palos para poder alcanzar. Esos palos se podían encastrar uno con otro, ¿sí? Y se utilizaba operadores, cada acción que le permitía al mono acercarse más a la solución del problema. Otro de los conceptos que aporta la Gestalt, representada por uno de los enfoques tradicionales como son el de Kohler, es el efecto de fijeza funcional. Es un efecto de transfer negativo, es decir, lo que genera es que la experiencia pasada entorpezca la solución de un problema y buscar una alternativa novedosa ante ese problema. Lo que hace es, la persona queda fijado a soluciones previas, lo que le genera dificultad para poder pensar en nuevas soluciones o soluciones de carácter novedoso. En el ejemplo que se les muestra, se les pide que dibujen sin levantar el lápiz 4 líneas que unan todos los puntos. Lo que les pediría es que lo hagan sin mirar la solución que la tienen al lado. Y fíjense cómo se da este efecto de fijeza funcional. ¿Cuál sería la postura de la Gestalt con respecto a la solución de problemas? La Gestalt va a plantear que hay dos tipos de solución de problemas, una solución productiva y una solución reproductiva. La solución reproductiva consideran que puede generar torpeza o puede generar demoras en la solución del problema porque es donde aparece la fijeza funcional que habíamos relatado en la diapositiva anterior. Mientras que la solución productiva se realiza por insight y lo que permite es la reestructuración del problema, lo que puede llevar a tener una solución de problema mucho más efectiva y más rápida. Newell y Simon en 1972 plantean que existen ciertas fases en la solución de un problema. Dentro de las fases que ellos plantean, la primera es la identificación del problema. Es decir, la persona tiene que ser capaz de comprender el problema, cuál es la situación inicial y cuál es la situación a la que pretende arribar o situación final. Por otro lado, tiene que ser capaz de representarse el problema, es decir, la representación del problema es la forma como el problema se dibuja en la mente de las personas. Cabe considerar que cada persona se puede representar el problema de manera diferente. Una de las cuestiones que se consideran como relevante es la capacidad de flexibilizar. Es decir, la persona tiene que ser
capaz de representarse el problema de manera diferente si la representación que se forjó es errónea. El tercer paso es la planificación de la ejecución, es decir, preparar un plan que ayude a encontrar esa solución. El cuarto es la ejecución efectiva del plan, ¿sí? Y el quinto es la evaluación de la solución. ¿En qué consiste la evaluación de la solución? Es dar cuenta si el problema realmente se solucionó o no. Como se mencionó al principio, tanto la solución del problema como la toma de decisiones y los heurísticos están vinculados. En la solución del problema también se usan ciertos heurísticos, es decir, se seleccionan las alternativas con más probabilidades de solucionar el problema. Uno de los heurísticos que se utiliza para poder solucionar problemas es el heurístico medio-fines. El heurístico medio-fines lo que hace es analizar tanto el estado inicial como el estado final y encontrar la diferencia entre ambos. De esta manera, una vez que se encuentra la diferencia, es buscar el operador que sea más efectivo para reducir esa diferencia. En caso que ese operador no se pueda utilizar directamente, lo que se hace es un nuevo análisis medio-fines para encontrar una submeta y de esa manera poder aplicar el operador. Bien, una vez entendido esto, Greno en 1978 plantea diferentes tipos de problemas. Problemas por analogías, problemas de transformación y problemas de reorganización. Vamos a ver uno a uno. El ejemplo que ven a continuación es un problema de radiación de Donker. En este problema, que es un problema por analogía, Donker les plantea una situación a las personas en la cual hay una persona que tiene un tumor en el hígado. Ese tumor se puede combatir mediante radiación, pero la radiación es fuerte. Si la radiación es fuerte, no solo combate el tumor, sino que también afecta al resto de los tejidos. Una de las cuestiones que se plantea es que la persona puede recibir radiación en dosis menores. Si bien no va a afectar al resto de los tejidos, tampoco afecta el tumor. Por lo tanto, se les presenta un problema. Lo que hace Donker a las personas es, antes de darles o previo a pedir la solución a este problema, se les muestra un problema en el cual se les cuenta que en una situación de combate, un grupo de soldados tienen que llegar a la cima de una montaña, pero para llegar a la cima de la montaña tiene que pasar todo un terreno lleno de minas, ¿sí? Lo que se considera es que pueden pasar grupitos pequeños de soldados, pero si pasan todos los soldados juntos explotaría la mina. Lo que muestra en este ejemplo es cómo el responsable del combate lo que hace es hacer que pequeños grupos de soldados lleguen a la cima de la montaña al mismo momento, pero por lugares distintos. Esto lo que le permite un poco a Donker es empezar a generar una analogía para que las personas puedan pensar que se le puede a la persona con el tumor dar pequeñas radiaciones por lugares diferentes y que puedan llegar todas al tumor, combatiendo de esta manera ese tumor. Otros de los problemas que se plantean son los problemas de transformación. Estos problemas, la solución requiere utilizar todos los elementos presentes en la situación. No son necesarios los conocimientos previos como pasaba en los problemas por analogía, que los problemas por analogía permitían cierta automaticidad al solucionar los problemas. En este caso, las personas tienen poco conocimiento, pero los operadores para poder solucionar están presentes. El último tipo de problemas que se plantea son los problemas de reorganización. En los problemas de reorganización, la solución requiere combinar los elementos de acuerdo a un criterio prefijado. Es decir, los elementos están, lo que hay que hacer para poder arribar es reestructurar o combinar de manera diferente esos mismos elementos. Un ejemplo son los rompecabezas. Por último, vamos a abordar el texto Autoconcepto y habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales en escolares argentinos, que es un estudio comparativo que realizaron Madio y Morelato, ¿sí? Con respecto a la solución de problemas interpersonales. Nos vamos a focalizar más en los resultados en función de eso, ¿sí? Lo primero que vamos a plantear es a qué se hace referencia con solución de problemas interpersonales.
Para estas autoras, la solución de problemas interpersonales es un proceso cognitivo interpersonal que está orientada a la identificación de una solución a un conflicto o desacuerdo que sea aceptable para las personas involucradas. La segunda pregunta es ¿para qué sirven estas habilidades cognitivas en solución de problemas interpersonales? Estas habilidades son las que van a posibilitar al niño un acercamiento considerado y flexible hacia otra u otras personas, estimulando la generación de posibles soluciones y anticipando la consecuencia de las acciones. ¿Qué es lo que le va a permitir al niño poder tener un comportamiento mucho más proactivo y un comportamiento mucho más asertivo que le permita no solo expresar su emocionalidad, sino también tender a buscar una solución lo más efectiva posible ante un conflicto interpersonal? Bien, ¿cuál era el objetivo de la investigación? El objetivo básico era evaluar y comparar el autoconcepto y las habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales en niños víctimas de maltrato infantil y en niños sin esta característica. Para eso se tomó dos grupos de niños, ¿sí?, con las características que se presentan, niños que han sido víctimas y niños que no han sido víctimas de maltrato infantil, y se le tomó una batería de técnicas que permitan evaluar los distintos aspectos que se marcan o las distintas variables que se ponen en juego, tanto el autoconcepto como las habilidades cognitivas de solución de problemas. Como conclusión de la investigación, al comparar ambos grupos, encontraron que los niños de ambos grupos eran capaces de reconocer emociones. La diferencia era que los niños que no habían sido víctimas de maltrato infantil podían reconocer mucho más la emoción de malestar, mientras que los niños que sí habían sido víctimas de maltrato infantil podían reconocer más las emociones de miedo o susto. Asimismo, los niños que habían sido víctimas de maltrato infantil tenían la capacidad de registrar la anticipación de consecuencias positivas. Cuando debían resolver un problema, estos últimos, sus estrategias o las alternativas eran más de tipo pasivas. Las conclusiones a las que arribaron es que los niños generan una inhibición de la respuesta por miedo a la consecuencia que puede traer el tomar una actitud mucho más activa, que en este caso podría ser el castigo. Bien, con esto llegaríamos al final del trabajo práctico número 10, en el cual se trabajaron toma de decisiones y heurísticos desde el texto de Ballesteros, el capítulo 24, y resolución de problemas, capítulo 25. Asimismo, se abordó lo que es las habilidades cognitivas y solución de problemas interpersonales del texto de Madio y Morelato.